Muy bien, vamos a continuar entonces en este recorrido que estamos haciendo por la clase 3 con la segunda parte. Este audiovisual es la segunda parte, donde vamos a retomar lo que dejamos al final de la primera parte, que era el esquema que Lagash había planteado para ordenar, clasificar esta división hacia adentro de las conductas que eran complejas. Recuerden, autoplástica, aloplástica, las autoplásticas divididas en corporal y mental, y las aloplásticas material y simbólica. Entonces, a partir de ahora el texto va a tomar párrafo por párrafo cada una de estas cuatro subgrupos de conductas, los va a ir tomando y analizando hacia adentro. En cada párrafo vamos a encontrar qué es lo que la psicología hizo con cada uno de estos cuatro subgrupos de conductas. ¿Qué hizo la psicología con las autoplásticas corporales? ¿A qué resultado llegó la psicología con las autoplásticas mentales? Y así sucesivamente. Y los vamos a ir presentando, leyendo el texto, tenganlo a mano, como siempre, y vamos a ir comentando y abriendo el texto, poniéndole palabras. Entonces, vamos primero a la página 13, y ahí vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta que tenemos ahí en la filmina. ¿Qué lugar le dio la psicología al cuerpo? Es decir, a este primer subgrupo, que eran las acciones corporales o conductas autoplásticas corporales. Bueno, vamos entonces a página 13, leemos el párrafo y después lo ordenamos un poquito. Consideremos ahora las acciones corporales. Es decir, ya nos avisa Lagash de qué es lo que se viene. Sería difícil desconocer el papel que la estructura, la maduración y el funcionamiento del cuerpo desempeñan en los comportamientos del ser viviente. Esto lo van a ver ustedes en Psicología del Desarrollo 1, sobre todo, en las primeras etapas del desarrollo de la psicología, del psiquismo, un desarrollo psíquico. En la niñez, la presencia del cuerpo es muy importante, porque ya dijimos, somos cuerpo biológico, lo dijimos en las clases anteriores. Esa es una realidad, es un hecho. Sobre ese cuerpo biológico se monta el sujeto. Hay que construir un sujeto, hay que hacer advenir el nacimiento del sujeto. Entonces, ahí vemos cómo la psicología no puede obviar el cuerpo, conocerlo en algún punto, porque las determinaciones de lo biológico son muy fuertes al inicio de la constitución del psiquismo. Y eso lo van a ver en Desarrollo 1. Por cierto, la psicología no pretende anexarse la totalidad de la biología y en particular de la biología humana. Pero la psicología y quizás también la filosofía no pueden permitirse desconocer algo de ella, aún más allá de esa región limítrofe que es la psicofisiología. O sea que el cuerpo está ahí, interactúa con este sujeto, con lo psíquico, y por lo tanto tenemos que conocerlo. Acuérdense que siempre el ser humano es integral, bio-psicosocial. Acá vamos viendo cómo lo bio y lo psico, hacia adentro de la psicología, hace un juego. Y empieza a aparecer en los distintos, el cuerpo empieza a aparecer, a hacerse presente en los distintos campos de interés de la psicología. Por eso menciona acá la psicofisiología, que después la vamos a comentar. Es un capítulo de la historia de la psicología. Lo vamos a ver a mitad de año. La antesala de la psicología científica, la previa, la primera parte, la mitad del siglo XIX, psicofisiología, órganos sensoriales, ahí está la previa a el nacimiento de la psicología científica. Hoy sabemos que las perturbaciones del ambiente, los conflictos, el hospitalismo estudiado por René Spitz ponen trabas al desarrollo no solamente mental, sino también corporal, y esta conmoción, como ha dicho Jean-Paul Sartre, les confiere formalidad a la emoción. Ahora vamos a ver qué es esto del hospitalismo de Spitz, que también seguramente lo van a ver en Desarrollo 1. Tiene que ver con el lugar o el desarrollo de lo emocional, cómo lo emocional aparece en la vida anímica del niño en las primeras etapas, la importancia que tiene, ¿no? El vínculo con
quienes sean esos otros significativos que lo acompañen en la crianza. ¿Cómo es el vínculo? Con eso tiene que ver el hospitalismo. Si la emoción, dice, acá vamos al tema de la emoción, permanece silenciosa, ahogada, retenida, se revela entonces en otra parte por un desplazamiento. Acá ya vamos entrando al psicoanálisis. Más tarde por un efecto residual, una explosión retardada. Las emociones reprimidas, podríamos decir. O aún por afecciones corporales, la emoción llega al cuerpo, a las que se le atribuye la simbología del cuerpo y de sus órganos, como en el caso de la histeria. Todo un capítulo de la historia del psicoanálisis. El psicoanálisis nace de la mano de la histeria, estudiando Freud a las neurosis histéricas, fines del siglo XIX, principio del XX, ahí construye el psicoanálisis. Y la histeria tiene que ver con el cuerpo, con la presencia del síntoma o de la emoción retardada, como dice acá, ahogada, en el cuerpo, en lo psíquico, que no se expresa y sale por otro lado, en el cuerpo. De ahí la parálisis histérica, que tenían que una raíz emocional, no orgánica. La parálisis que estudiaba Freud y Charcot en fines del siglo 1885-1886. Incluso, dice, esta emoción, quizás sin jalón simbólico, es decir, sin un gancho simbólico que la anude al cuerpo. Como en las afecciones cuya patogenia psicosomática se manifiesta por la ausencia de toda comprobación biológica y por la evidencia de un conflicto psicológico. Es decir, acá saltó al campo de la psicosomática, pasó de la histeria a la psicosomática. Ahora lo vamos a ver. Son palabras todas muy nuevas para ustedes, pero para que intuyan cómo esta relación se dio entre la psicología y el cuerpo. Cómo el cuerpo aparece en el discurso psicológico, en la constitución del campo disciplinar. ¿De qué distintas maneras? Bien, resumamos entonces acá, como siempre, resumen, esquemita. Las 4 apariciones que podemos detectar en este párrafo del cuerpo, según Lagash, dentro de la psicología. Y las vamos a ir viendo una por una. Psicofisiología, aparece el cuerpo en la psicofisiología, el cuerpo biológico. El hospitalismo de Spitz, ahí aparece el cuerpo. La histeria, en el origen del psicoanálisis, también aparece el cuerpo, con esta emoción reprimida. Y la psicosomática, también un conflicto emocional, dice Lagash, pero sin jalón simbólico. Es decir, que no se lo puede recordar. Es un conflicto emocional que aparece como suelto en el cuerpo. A diferencia de la histeria, que ahora vamos a ver, se puede recordar el conflicto que está en el cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces este capítulo. Esto lo vamos a ver juntos después. Psicofisiología, cuerpo biológico. ¿A qué hace referencia? Lo vamos a ver a mitad de año esto, en detalle. Ahora es un anticipo para comentar un poquito y darle palabra al texto. Psicofisiología de los órganos sensoriales. Psicofisiología de los órganos sensoriales. Como decíamos, el momento previo a la constitución de la psicología como científica. Tenemos que ubicarnos allá por mediados del siglo XIX, como decíamos. La psicofisiología le interesa, se pone a estudiar los órganos sensoriales para sentar las bases biológicas de las sensaciones. Es decir, cuáles son los procesos fisiológicos previos o que conforman, que constituyen el proceso de percepción de estímulos que vienen desde afuera e ingresan por los distintos órganos sensoriales. O sea, antes de que llegue a lo psíquico, ¿qué pasa ahí en los bordes del cuerpo, en los órganos sensoriales? ¿Cuál es la previa? Estudiar eso. Eso es la psicofisiología de los órganos sensoriales. Y ahí aparecen nombres que después ustedes lo van a encontrar en los textos, estos tres referentes alemanes: Weber, Fechner, von Helmholtz. Todos alemanes. Ustedes van a hacer incluso uno de los experimentos de la ley de Weber, diseñado por Fechner, donde se estudiaba, van a hacer una simulación del experimento, no obviamente el mismo, pero donde se estudiaba las variaciones de sensibilidad del tacto, del órgano sensorial ligado al tacto, cuando percibimos el mundo a través de la piel,
distintas sensaciones, bueno, si variamos, ¿cuál es la sensibilidad? Vamos a hacer ese experimento. Acá le vamos a dedicar una clase a todo esto, allá por el mes de julio, más o menos, agosto, vamos a andar por ahí. O sea, de vuelta, el cuerpo en la psicología. En la antesala de la aparición de la psicología como científica, estuvo el cuerpo ahí siendo estudiado, y desde eso se aprovechó el Bund, después lo vamos a ver, introspeccionismo, para armar la psicología científica. Bien, un capítulo entonces arranca la psicología de la mano del cuerpo, podríamos decir, constituida como campo disciplinar. Hospitalismo de Spitz, lo van a ver en Psicología del Desarrollo 1. Este señor Spitz, psiquiatra austríaco, psicoanalista, que se dedicó a estudiar las interacciones entre la madre y el niño en las primeras etapas, los primeros meses. Se dedicó a eso. La mirada del psicoanálisis en el vínculo madre-hijo en los primeros meses. Y hay que ubicarlo a este señor en esos estudios después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, por ahí. Entonces, lo que le interesó a él eran las perturbaciones, las patologías, cuando había lo que él llamó deprivación afectiva. Es decir, cuando el chico se encontraba en situaciones prolongadas de privación de ese vínculo madre-hijo. Ya sea porque el vínculo se suspendía, porque la madre abandonaba al hijo, o se moría, o chicos que en la guerra perdieron a la madre, porque estábamos al final del 45, termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces él se dedica a estudiar esas poblaciones. ¿Qué le pasaba a los chicos cuando el vínculo, que hasta determinado momento, ¿no?, en los primeros meses, venía todo bien, se interrumpe? Y entonces esos chicos eran llevados a orfelinatos. No tenían familia, nadie que los cuide, y estaban en una institución de cuidados, muchos chicos aglomerados, todos juntos, chiquititos, y con una enfermera que tenía que cuidar a 20 niños. Entonces imagínense ustedes la situación, el cambio, el impacto emocional y psicológico de este cambio abrupto y alteración en un vínculo estable, continente para el chico, a quedar a la deriva, al cuidado de alguien que quizá tenía muy buenas intenciones, pero no le podía dar esa continuidad afectiva que le daba la madre. Entonces ahí va Spitz a observar cuáles eran los comportamientos y las reacciones de esos chicos en la medida en que pasaban los días y se encontraban en esa situación de deprivación afectiva. Continuo, sostenía en el tiempo. No 1 o 2 horas, un día, un fin de semana. Sino algo sistemático. Los efectos psicológicos de esa deprivación. Entonces ahí él observa este síndrome que es el de hospitalismo. Y lo describe. Es decir, empiezan a aparecer en los chicos un conjunto de síntomas, de conductas, de comportamientos, de reacciones, que son característicos. Y son como la respuesta del niño a esta falta de continuidad del afecto. Es decir, ahí vemos con claridad cómo el cuidado del cuerpo no alcanza, si no va acompañado, el cuidado del cuerpo, porque esta enfermera seguramente los cambiaba, les daba de comer, las cuestiones básicas de la subsistencia biológica. Pero desde el punto de vista afectivo, es decir, de hablarles, de tocarlos, acariciarlos, tenerlos en brazos, todo eso que constituye el vínculo madre-hijo, no estaba presente. Entonces no se puede constituir ¿quién? Y nuestro sujeto. Hay un cuerpo biológico bien cuidado, o medianamente cuidado, que puede subsistir, pero no se dan las condiciones de contexto para que surja este sujeto. Que como decíamos anteriormente, en la clase anterior, es la interacción entre, ¿se acuerdan? Esos dos que estaban ahí, que recibían al cuerpo biológico, y que empezaban a interactuar, que había un deseo de hijo, que le ponían un nombre, que se sacaban la foto. Bueno, todo eso constituye al sujeto. Entonces, Spitz
observa de que falta esa interacción social para constituir al sujeto. Y los chicos, ¿qué observan? Que empiezan a perder todas las adquisiciones comportamentales que habían logrado hasta ese momento. Entonces, a eso se lo llama hospitalismo. Lo van a ver en desarrollo 1, por eso no me extiendo mucho, pero ahí vemos cómo la presencia del contexto social, el cuerpo, ¿no? Y las manifestaciones corporales de estas emociones que no pueden desarrollarse por las conductas que expresan los chicos, tienen un papel muy importante en la constitución del psiquismo en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros años. En los primeros meses, porque Spitz trabaja 6, 9 meses, un año como mucho. Ahí es donde la zona crítica. Después, una vez que se constituye el yo, que ya hay una estabilidad, las ausencias se pueden tolerar más. Pero al principio, el ser humano cuando viene al mundo necesita la presencia del otro social, ¿no? De otras personas que, como decíamos, eran los representantes de lo social. Seguimos entonces. Bueno, acá tenemos los chicos, el vínculo que él estudiaba, y estos chicos, fíjense, bueno, pobrecitos llorando a él porque le falta esta continuidad afectiva que Spitz fue a estudiar. Seguimos entonces, histeria y psicosomática, ¿no? Decía el texto más adelante, ¿no? En el párrafo, ya para la última parte del párrafo, en ambos casos dice se trata de un conflicto psicológico que ha quedado inconsciente, la emoción retardada, suprimida, decía. La emoción queda, se vuelve un conflicto, se reprime porque el yo no la tolera, entonces queda en el inconsciente, en ambos casos, dice. Y se expresa en una parte del cuerpo. Eso es lo interesante. Ahí está la psicología de vuelta, observando cómo el cuerpo se constituye en un territorio para mostrar una situación de conflicto psíquico. El conflicto psíquico no queda en lo psíquico, sino que pasa al cuerpo. ¿Y quién observa esto? La psicosomática, la rama de la psicología, la psicosomática y el psicoanálisis. Observa estado. Pero hay una diferencia, dice el texto. En un caso, vamos a verla, entre la histeria, o sea, lo que observa el psicoanálisis y lo que observa la psicosomática, lo mismo es la emoción suprimida. Desaparece de la conciencia la emoción y va a otro lugar de lo psíquico. Y vuelve al cuerpo. Pero cuando vuelve, dice, es distinto en la histeria que en la psicosomática. ¿Por qué? En la neurosis histérica. Vamos a ver el esquema. Este esquema lo vamos a ver ahora enseguida. Cómo Lagash interpreta la vida mental. Él dice consciente e inconsciente. Entonces tenemos la mente por un lado, el cuerpo por el otro. Acá lo mismo. En los dos partimos de lo mismo. Partimos de lo mismo, el mismo esquema. Pero vamos a ver la diferencia. En un caso, el conflicto psíquico va al cuerpo. En los dos casos va al cuerpo. En los dos casos va al cuerpo. La diferencia, ¿dónde está? En que en el primer caso, en la histeria, por asociación libre, después lo vamos a ver, que es el método del psicoanálisis, Freud podía hacer recordar a sus pacientes cuál era ese conflicto psíquico que había ido al cuerpo y que se habían olvidado. Es decir, lo que está en el cuerpo representa algo, una situación penosa, dice Freud, fue el cuerpo, pero cuando se recuerda se levanta el síntoma, desaparece y lo puede expresar. Entonces se puede recordar el conflicto psíquico y desaparece del cuerpo. La diferencia con la psicosomática, que ustedes se dan cuenta tiene un nivel de gravedad un poquito mayor, es que el conflicto psíquico no se puede recordar. Es decir, hay como un corte entre el inconsciente y la conciencia. Entonces, como no se puede recordar, movilizarlo del cuerpo es más difícil. Entonces, ahí hay que hacer todo un trabajo clínico, no viene al caso, pero ya se lo digo porque ustedes dicen, bueno, ¿y qué hacemos, profe? ¿Cómo se resuelve? Entonces hay que hacer un puente acá. El trabajo clínico es primero armar el puente para que poder cruzar. Y después sí se puede recordar. O sea, al principio no se puede recordar, pero después sí. Pero hay que hacer un corredor. Hay que hacer el jalón simbólico. El enganche. Eso que dice acá. Que dice, sin jalón simbólico. Bueno, armémoslo con jalón simbólico. Bien, seguimos entonces.
Ahora vamos a las conductas autoplásticas mentales. Vamos acá. Texto. Página 1314. Seguimos con la lectura del texto. Este es cortito, este párrafo. Acá pasamos veníamos de las autoplásticas corporales, ahora a las autoplásticas mentales. Entonces dice Lagash, vamos a ver cómo en 1950, según la perspectiva de Lagash, a dónde había arribado la psicología en su descripción de la vida mental. ¿Cuál es el mapa que había logrado hasta ese entonces poder diseñar? La misma vida mental, tras su fachada de independencia y perpetua movilidad, fíjense cómo la describe. La vida mental ahí dice, arranca por la conciencia. Su fachada de independencia. Se cree independiente la conciencia. Pero en realidad depende de otra cosa. El inconsciente. Ahora lo vamos a ver. Y su perpetua movilidad. Ya lo habíamos dicho. La conciencia, ahí donde la psicología se asoma, encuentra movimiento, cambio, equilibrio inestable. Todo es dinámico. Echamos una mirada a la vida mental consciente y hay un flujo permanente de imágenes, de cosas que se suceden. Entonces, perpetua movilidad, equilibrio inestable. Se apoya sobre estructuras biológicas extraconscientes y sobre estructuras adquiridas preconscientes e inconscientes. Es decir, la vida mental, que es consciente, se apoya sobre estructuras biológicas extraconscientes, es decir, se apoya sobre el cuerpo, la vida mental, está conectada, estructuras biológicas extraconscientes que están por fuera de la conciencia, pero que son el sustrato, después vamos a ver la noción de sustrato psíquico, de la vida psíquica. Por un lado se apoya en el cuerpo, bio-psico, este sujeto que veíamos nosotros articulado al cuerpo. Vamos conectando una cosa con la otra. Y también se apoya, ahora lo vamos a ver, sobre el preconsciente y el inconsciente. Eso ya está dentro del sujeto. Tenemos el cuerpo, las estructuras biológicas extraconscientes, y después viene el otro nivel de apoyatura, que es inconsciente, preconsciente y arriba la conciencia. O sea que, fíjense, el edificio, las bases y los primeros pisos, y arriba de todo está la conciencia. Es decir, fachada de independencia. Depende de todo eso que está abajo. Estamos lejos de desconocer el importante papel de la actividad relativamente libre y móvil de la conciencia. Fíjense, de vuelta le vuelve a poner ahí, le marca el territorio. Relativamente libre y móvil. ¿Tenés movilidad y libertad? Hasta ahí, porque vos dependés de un montón de cosas. En la estructuración del campo psicológico, su desorganización y su reestructuración. Pero, y acá viene el agregado, ¿no?, una gran parte de las operaciones mentales se nos escapan. Es decir, no toda la vida psíquica es consciente. Algo se nos escapa. Nuestra tendencia, por otra parte eficaz, es decir, que nos sirve, es la de captar únicamente los jalones, los puntos ahí lo que aparecen, y el punto terminal. Subconsciente, inconsciente, subcepción, términos todos que testimonian que el estudio de la vida mental y el desarrollo mental no pueden limitarse a lo que es consciente. O sea que la vida mental tiene otra parte que es inconsciente y también hay que estudiar. De eso se va a hacer cargo el psicoanálisis, después más adelante lo dice. Pero, bueno, dice, esto complica la tarea de los psicólogos. No es fácil ser psicólogo. Pero, ¿cómo hacer? Porque si no es consciente, ¿cómo hacemos para... ¿Dónde vamos a buscar? Ya que, finalmente, ¿qué pandemonium resultaría si toda la vida mental se perpetuara en la conciencia? De igual modo, ¿qué haría la mano derecha si no tuviera una mano izquierda? Acá parece que él está diciendo, esta división, menos mal que existe entre consciente e inconsciente. Porque si no, ¿qué pandemonium sería si toda la vida mental, es decir, todo lo que está en el inconsciente, ingresara en la conciencia? El pandemonium, si ustedes lo buscan ahí en los diccionarios, es esa fiesta que hace
en la imaginería, ¿no? Todo esto son mitos populares. En la fiesta que hace el demonio, el diablo, a la noche, a la medianoche, ya por la madrugada, cuando todos estamos durmiendo, bueno, parece que el diablo arma una fiesta con todas las brujas. Imagínense lo que puede llegar a ser eso. Bueno, a eso se le llama pandemonio. Un lío. Entonces él dice, ¿qué pandemonio sería si toda la vida mental ingresara en la conciencia? No podríamos vivir tranquilos, ¿no? Sería el infierno en nuestra cabeza. Entonces, esta división tiene una funcionalidad, ¿no? Tener apartado, que la memoria esté en otro lado y no esté interrumpiendo todo el tiempo, nuestra biografía, que no esté interrumpiendo todo el tiempo el presente. A veces se mete, está conectada, por supuesto, pero no todo el tiempo. Entonces, le da un sentido práctico a esta división mental. Vamos a ver cómo la podemos esquematizar nuevamente a la división mental. Vida mental, estructuras biológicas extraconscientes, ahí se apoya, ahí arranca el texto, se apoya la vida mental, la conciencia en principio, ahora vamos a ver que el consciente y el inconsciente también, porque dijimos que estaban los dos juntos, mente, cuerpo, nuestros términos, cuerpo, biopsico, siempre los dos términos, por eso arrancamos con el ser humano, su cuerpo, sujeto del vínculo, ahora estamos con la parte más del sujeto, no tanto del vínculo. Vida mental, ahí lo tenemos que ubicar arriba, se apoya en el cuerpo, ya lo dijimos, para que vayan viendo las distintas perspectivas y lecturas de esto. Lo dijimos hace un rato, al principio de la vida, cuando el ser humano nace, en el primer nacimiento, lo que hay es cuerpo. Sobre el cuerpo, sobre las estructuras estas biológicas, se construye la vida mental. ¿Cómo? Interactuando con el medio social. Entonces todo tiene una lógica y lo podemos ir viendo desde distintas perspectivas. Ya desde el inicio, la vida mental necesita el cuerpo, o está el cuerpo ahí, no lo podemos obviar. El cuerpo está ahí enviando estímulos, necesita ser alimentado y sobre todo eso se va construyendo el sujeto, ¿no? A partir de las interacciones que tiene con los otros auxiliares. Conciencia e inconsciente, los dos términos. Pero fíjense, lo estamos poniendo con mayúscula el inconsciente. Quiere decir que, después lo vamos a ver, es el centro de la vida psíquica. A pesar de que el yo consciente se piensa que él es lo único que hay, en realidad hay un sector mucho más vasto y amplio de la vida psíquica, lleno de contenidos, que está ahí, que tiene su autonomía, encima es autónomo, tiene sus leyes, sus principios, y lo determina, ¿no? Como la marioneta y los piolines. Bueno, medio parecido, inconsciente. Nosotros siempre utilizamos la figura del iceberg. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado la ciencia, al estudiar los icebergs, la ciencia nos ha enseñado que un iceberg, el 90% está debajo del agua y solo un 10%, dicen ellos más o menos, en promedio, es lo visible. Y si no, pregúntenle al Titanic, ¿no? A los que iban en el Titanic, si el 90% no estaba abajo. Entonces, el inconsciente es lo más importante. El iceberg nos dice eso. Es lo más importante en la vida psíquica. Y sí, porque el inconsciente, ustedes pueden ver, es memoria. En el inconsciente está, como decíamos recién, nuestra biografía. Está todo lo que va quedando sedimentado. Desde que nacimos hasta lo que somos hoy, ¿no? Eso se va quedando. Entonces, claro, es mucho más grande, mucho más amplio, tiene mucho más contenido. La conciencia está ahí arriba, con el preconsciente, interactuando, pero es el aquí y ahora, es lo que nos pasó en las últimas semanas, meses. Pero todo lo otro, lo que está olvidado, y se puede recordar, y lo que está olvidado y no se puede recordar, porque ahí no es homogéneo, tiene un montón de sectores acá adentro. Es muy interesante esto, muy interesante. Del inconsciente hay cosas que se pueden recordar, y hay otras que no, que se actúan directamente, dice. Entonces la forma de recordar es interpretando la actuación, porque no se puede poner en palabras. Claro, son las cosas de muy al fondo, allá atrás. Bueno, bien. Entonces ahora seguimos con el otro párrafo, ya entramos en las aloplásticas. Y acá tenemos unos problemitas.
Uno problemita porque hasta ahora veníamos pasando de la corporal, estaba todo encasillado, todo bien, pasamos a la mental, otro cuadrito, todo bien, pero acá, cuando entramos en la saloplástica, las materiales y las simbólicas, hay que hacer una salvedad, hay que pararnos y aclarar algunas cosas porque Lagash nos dice que es complicado, difícil poder encontrar conductas aloplásticas materiales puras. Y ahora vamos a ver por qué. Las simbólicas sí. Las simbólicas están por todos lados. Las conductas aloplásticas simbólicas. Pero las aloplásticas materiales son más complicadas. Vamos a leer página 14, entonces, esta primera parte, que es donde él muestra el problema para diferenciarlas. Los cambios puramente materiales que el ser vivo realiza en el ambiente están, asimismo, sujetos a caución, a determinación, están determinados. Cuando hacemos una modificación en nuestro ambiente material, eso está determinado por otras cosas. Esas otras cosas va a ser el orden simbólico. Porque los cambios materiales siempre se dan en el ámbito de la cultura, no en el ámbito de la naturaleza. Y la cultura es el producto del trabajo simbólico del sujeto sobre lo real. Por lo tanto, la cultura siempre está entramada con lo simbólico. Es difícil encontrar una materialidad pura. La naturaleza está perdida. Nos estamos adelantando, pero ya lo dijimos. Por eso dividimos allá naturaleza y cultura. La pusimos de un lado la naturaleza, que tiene una lógica, y del otro la cultura, el ambiente del sujeto. Acá vuelve ese problema. Lo que llamamos tendencias fundamentales, necesidades fundamentales, solo aparecen en un ambiente, y por lo menos para el ser humano, en un contorno social. Estas tendencias fundamentales, podríamos decir, relaciónenlo con desarrollo 1, reflejos innatos. Todo lo que del cuerpo biológico es de él, de él como resultado de la evolución de la especie. Lo más ligado a la naturaleza. Pero él dice, Lagash nos dice, apenas aparecemos en el mundo con todo eso que sería del orden natural, con nuestras reacciones innatas, naturales, etcétera, etcétera, que las tendencias fundamentales, estas, dice, aparecen solo en un ambiente. Es decir, inmediatamente la cultura se le tira encima, en palomita, y se apropia de esos reflejos innatos, ya sea porque nació en una clínica, en un hospital y le hacen mediciones, porque lo bañan, es decir, lo recubren de cultura enseguida, de simbólico, de operaciones simbólicas, acciones simbólicas que caen sobre ese cuerpo. Entonces le borran toda naturalidad. Enseguida, eso que podría ser natural en estado salvaje, desaparece. Por esta presencia inmediata de lo social, del ambiente, del contorno social, como es. La premadurez biológica, esto es fundamental, esto es fundamental. La premadurez biológica del ser humano, desprovisto en la etapa postnatal, después del nacimiento, de la mayor parte de los medios de percepción y ejecución, se transforma de entrada en un hecho psicosociológico. La dependencia en relación con el ambiente humano, que se hace cargo del recién nacido y asegura su supervivencia. Es decir, fíjense, en este párrafo condensa toda la psicología del desarrollo. Lo que es saber, este poder de síntesis. ¿Por qué? Porque dice, la premadurez biológica del ser humano. Cuando nacemos inmaduros. Todavía el cuerpo no maduró del todo para tener autonomía e independencia y tomar decisiones. A diferencia de otras especies que ya maduran dentro del vientre de la madre y nacen con los órganos sensoriales, ya se despiertan enseguida, empiezan a interactuar, y no necesitan esa asistencia para estar tan cerca como en el ser humano para poder seguir viviendo. Entonces, el ser humano, la característica que tiene es esa premadurez biológica. Desprovisto, dice
en la etapa postnatal, después del nacimiento, de la mayor parte de los medios de percepción, es decir, los órganos sensoriales todavía están inmaduros, no terminaron, ¿no? Y obviamente de ejecución, no se puede mover. Es todo blandito, tiene que ir preparando el músculo esquelético, el sistema musculoesquelético, de a poquito se mantiene, y después puede salir a deambular, quizás allá por el año, ¿no? Todo hay un proceso de maduración que se da fuera del vientre materno. Se termina de madurar afuera. Y eso lo expone al medio social, que el medio social se tiene que apropiar de él para poder acompañarlo. Pero cuando se apropia, y ahí está el hecho psicosociológico, ya lo determina. Ya empieza a constituir lo social a lo psíquico. Entonces fíjense la triangulación, ¿no? La triangulación que se da entre cuerpo, lo psíquico y lo social. Cuerpo inmaduro, no puede andar solo, entonces viene lo social a asistirlo, pero cuando lo asiste empieza a constituirse el sujeto. Y eso lo determina, porque lo que hagan los otros auxiliares ya lo empieza a determinar en la constitución de su inconsciente. De esas primeras experiencias, ¿no? Y bueno, y todo eso. Entonces fíjense, el ser humano, la inmadurez es su destino, podríamos decir. Determina su destino, que va a ser social. No le queda otra que ser un ser social. Y que lo psíquico está articulado a lo social, desde ahí, desde ese momento. Porque a veces tenemos la idea de que lo psíquico después está aislado. No, siempre están las tres cosas, bio, psicosocial, todo dando vueltas. Figura, fondo. Lo podemos ver así también acá. Pero siempre están las tres partes. Ser humano integral. Si hacemos foco o figura en uno, es a los fines, como decimos siempre, a los fines del estudio, de recortar y estudiar. Bueno, vamos a estudiar lo psicológico, pero están las otras dos, ¿no? Lo biológico y lo social dando vuelta. Nunca se olviden de esa perspectiva, porque si no tenemos que recortar y nos queda algo parcial, una visión del ser humano parcial. Entonces, ahí está la dificultad para encontrar conductas materiales puras, porque todo el entorno y el mismo ser humano ya es social, es simbólico, podríamos decir. Entonces, tenemos acá nuestra parejita, el ser, este que está ahí, vino al mundo, cuerpo biológico puro, como la habíamos visto la vez pasada, lleno de tendencias fundamentales, pero enseguida lo abrazaron y lo vistieron. Reflejos innatos, pero el hecho psicosociológico ligado al paternaje y al maternaje, es decir, los cuidados. Los cuidados borran las tendencias fundamentales, o las modelan, mejor dicho, no las borran, porque están ahí. El cuerpo sigue produciendo lo suyo, pero lo produce y de afuera lo interpreta. Se le tiran encima, como dijimos. Y los recorridos, ahí empiezan las distintas biografías y la singularidad. Así se explica la singularidad, la diferencia entre cada ser humano. Porque acá empiezan los recorridos diferentes. Una forma de ver. Naturaleza tenemos acá, tenemos la cultura, nuestra oposición, por eso arrancamos en la primera clase hablando de eso. Acá empezamos a ver la importancia de situar determinados conceptos, como la idea de ser humano, la oposición cultura-naturaleza, porque eso retorna todo el tiempo en los textos. Lo van a ver. La cultura, con el maternaje y el paternaje, se apropia de esto que el cuerpo biológico, de estas tendencias fundamentales, pero al apropiarse, las borra. Entonces, acciones materiales puras, y es difícil encontrar. Es difícil. Bueno. Simbólica por todos lados. Bueno, y las simbólicas, no lo voy a leer porque es muy extenso, léanlo ustedes, aparte no tiene complejidad, describe de manera muy minuciosa. Hacemos una clasificación acá, ¿no? ¿Cuáles son las conductas simbólicas? Gestos, comunicación, roles sociales, la división de roles, para el trabajo, para bien o mal, pero bueno, así se organizan las sociedades. Cada una tiene sujetos que significan cosas, que se interpretan, se comunican de manera distinta, ¿no? Ritos, ceremonias, que organizan la vida social, los ritmos sociales, el día, la semana, y los mitos. También habla de los mitos el texto. Muy interesante porque
los mitos después se articulan también al mundo de la fantasía, a lo psíquico. Acá lo social y lo psíquico siguen trabajando juntos. Esto, Edipo. Sófocles, Grecia, tragedia. Edipo. Pertenece al mito. Pero después, ustedes lo van a ver en desarrollo 1, eso que el poeta y el escritor captó como un relato, en realidad se trata de un relato que se repite en su estructura y con los mismos personajes en la vida psíquica, en el desarrollo psíquico de todos los niños del mundo entre los 4 y los 6 años. Eso es el complejo de Edipo, la estructura, esa triangulación entre el niño, el lugar del padre y el lugar de la madre. La función paterna, la función materna, el chico, bueno, esa triangulación y ese drama interno que él vive, por eso se dice, ocurre en el mundo de la fantasía, su mundo de fantasía, es copado, ¿no?, por este mito de Edipo, por este complejo psíquico, si lo vemos del lado de la psicología. O arquetipo. Después, la vez que viene, cuando veamos Jung, vamos a retomar esto del arquetipo. Entonces, todo esto, conducta simbólica. Es lo que vivimos todos los días y de lo que no nos podemos escapar. Es lo que nos organiza, es la segunda naturaleza, es la cultura, es la sociedad, y con todas sus variaciones. Con todas sus variaciones a lo largo de la historia y a lo largo del mundo, tiempo y espacio. Muy bien, entonces ya tenemos el recorrido que hizo Lagash, lo fuimos puntuando, el recorrido que hizo Lagash de las 4 subconductas. Ahora vamos a volver en la próxima filmina a una parte del texto para retomar todo esto y hacer una lectura retrospectiva. Ahora que tenemos elementos y entendemos un poquito más de qué se trata hacia adentro, la madeja, el ovillo, la complejidad, todo esto es complejidad lo que acabamos de ver. Vamos a hacer una relectura para atrás de las frases que habíamos dejado anteriormente que las leímos. Retomamos esta frase que está en la página, si mal no recuerdo, en la página 12. ¿Sí? Así arranca el capítulo, volvemos para atrás, y dice: sea cual fuere el término elegido, las acciones o conductas son complejas. Volvemos a la noción de complejidad. Yo les había prometido que íbamos a volver al final de esta segunda parte. Claro que se las puede distinguir y clasificar y esbozar una delimitación de los diferentes campos en los que se ejercen las actividades de los psicólogos. Entonces vamos hacia ahí. Tenemos una conducta compleja. ¿Qué significa? Ahora ya lo sabemos. Una conducta compleja está constituida por varias conductas. Cada color es una lana, una lana del ovillo. Ahora vamos a ver el ovillo en la próxima diapositiva. Conducta compleja. Esta conducta compleja, supongamos que esta conducta sub 1, agarramos el subtipo. No es así, pero para que lo entiendan. Son las autoplásticas mentales, por ejemplo. Entonces, a las autoplásticas mentales la van a estudiar un determinado grupo de escuelas de psicología. A las autoplásticas corporales la van a estudiar otro subgrupo de escuelas de psicología. Y a otro tipo de conductas que no entran en la clasificación de Lagash, que son una combinación de las anteriores, porque se podían todas mezclar, acuérdense, no era que estaban las 4 compartimentadas, sino que había combinaciones. Otro grupo de escuelas de psicología. Entonces acá vamos viendo esto que ya lo anticipamos, que la diversidad de escuelas de psicología responde a la complejidad del objeto de estudio, es decir, a la diversidad de sus conductas. ¿A qué?
una conducta, el ovillo, está constituido por muchos hilos de lana. Entonces, cada lana de un color será estudiada por una escuela o varias escuelas de psicología que se orientan hacia esa perspectiva. Y así con las otras. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos en el campo educativo y tenemos un chico con conductas que son problemas de aprendizaje. Le cuesta, por ejemplo, aprender a leer o a escribir. Estamos los primeros en la inicial y estamos con esa problemática. Un problema de aprendizaje, cualquiera. Entonces, esa es la conducta que es compleja. Ahora vamos a subdividirla en conductas, como dice allá, distinguir y clasificar. Se las puede distinguir y clasificar. Bueno, vamos a distinguir. Esto le produce ansiedades, una limitación en el desarrollo de la lectoescritura, se atrasa, no puede ir con los compañeritos, entonces empieza a tener problemas en ese nivel, y necesita intervenciones de parte de lo social, por parte de los docentes, la institución, etcétera, etcétera, y él responder y adaptarse a esas intervenciones. Entonces, esta conducta, que es problema, encierra un montón de reacciones del individuo, de ese chico, que las puedo compartimentar, distinguir, clasificar. Entonces podemos decir, bueno, ¿y quién se hace cargo de las ansiedades? ¿Quién trabaja con las ansiedades? ¿No? Si viene la psicología ahí, y bueno, podemos decir la psicología clínica. La psicología clínica, que trabaja con los problemas salud-enfermedad a nivel mental. Entonces, supongamos, ¿no? Se le indica que vaya a un psicólogo a unas sesiones para trabajar este tema de la ansiedad que le produce, que no puede ir con los compañeritos al mismo ritmo, que se frustra porque no puede hacer las cuentas, o no puede escribir, o no puede entender, ¿no? Entonces, se trabaja eso. Entonces, se hace cargo, esto estudian las ansiedades, ¿no? Esa escuela. Y para el desarrollo de la electroescritura, y bueno, estará la psicología del lenguaje con todos sus estudios de los desarrollos del lenguaje, los trastornos del lenguaje, bueno, y aportará lo suyo para abordar esa conducta. Estudiar y decir algo y producir conocimiento de esa conducta. Y por último, intervenir en el aula. Bueno, psicología educacional, ¿no? En la institución educativa, bueno, como hay que acciones, ¿no? Bueno, listo. Entonces, acá vemos. Conducta compleja. Se puede distinguir, clasificar subconductas. No necesariamente, ojo, tienen que encasillarse justo con lo que dijo Lagas de las 4, porque hay combinación. Entonces, estas ansiedades pueden manifestarse también en el cuerpo, aunque son más bien una vivencia psicológica, se pueden manifestar en el cuerpo, con trastornos digestivos, dolores de cabeza, bueno, no sé, pueden ir a parar el cuerpo. Entonces, no es todo tan compartimentado, guarda con eso. Subconductas, y acá aparece la diversidad de escuelas de psicología. Pero la conducta es una. La próxima diapositiva resumimos y presentamos nuestro espectacular ovillo de lana. La conducta compleja. Acá tenemos al ovillo de lana, que es la conducta compleja. La metáfora es una metáfora. Es una forma de decir de otra manera el concepto de conducta compleja. Para ejemplificar. Tenemos nuestro ovillo de lana y acá empezamos a poner las lanas de distintos colores que yo les había advertido. Tenemos una lana de color azul que es la conducta número 1 y va a ser estudiada por la Escuela de Psicología número 1. La lana de color rojo, que constituye parte de esta conducta compleja, conducta 2, Escuela de Psicología, y la verde, conducta N, en el esquema anterior, estudiada por la Escuela de Psicología N. Entonces acá vemos, conducta compleja, una, unidad, y acá hacia adentro, muchas, que hay que discernirlas. Al momento de estudiar hay que ir separando porque están todas enredadas. Acá vemos la interacción, lo que Lagash nos decía en su esquema, que es una posibilidad para interpretar esto. Ojo con eso, no es la única. Es la clasificación aloplástica y autoplástica, las distinguimos y él distingue aloplástica y autoplástica, bla, bla, bla. Pero
las interacciones están acá, se cruzan uno con otro, se enriedan, entonces ahí tenemos las conductas que se van, las flechitas que había que él ponía, o mejor dicho, que le decíamos poner nosotros en el esquema, ¿no? Pero que mostraban cómo unas se cruzaban con la otra. Bueno, ahí está dentro del ovillo. Entonces, para ir cerrando este encuentro, este segundo encuentro, esta segunda parte, y ahora entendemos bien la unidad y la diversidad, o que creemos que la entendemos. Esto nos habla de la diversidad de escuelas de psicología, consecuencia de la complejidad del objeto. Y esto que está acá, las une a todas. Todas van encolumnadas porque estudian a la conducta compleja. En última instancia quieren explicar, cada una aporta su granito de arena para estudiar esa unidad. Bien, unidad y diversidad se desprenden de la comprensión del objeto de estudio. Muy bien. Dejamos acá este tema, y lo vamos a retomar. Esto que dejamos acá, hace un alto Lagash en el texto, y lo va a retomar al final del capítulo 1, y en el capítulo 2 vuelve con todo esto para ordenarlo de otra manera. ¿Qué vamos a ver en la tercera parte de esta clase 3? Vamos a ver la relación, o las distintas relaciones que se pueden establecer, o que establece Lagash, entre psicología y psicoanálisis. Algo de psicología e interdisciplina, la necesidad de la interdisciplina para la psicología, y después cerramos el capítulo 1 y con eso vamos concluyendo este extenso recorrido de la clase número 3. Nos vemos entonces enseguida en la tercera parte, tercera audiovisual, que constituye esta clase número 3 sobre el capítulo 1 de Lagash. Bien, gracias.